todos, muchas gracias por la presentación. La verdad es que es un placer compartir esta mesa con mis compañeros y desde luego un placer compartir con todos vosotros esta jornada, y muy agradecido a la organización por esta invitación. La verdad es que es un placer venir a Silos y a este edificio, ¿no? La verdad es que como se plantea todas estas las jornadas, ¿no? en clave de preguntas, ¿no? ¿Qué, quién, para qué, por qué, el cómo? La verdad es que me parece bien propicio, ¿no? Yo creo que aquí, por lo que he estado oyendo en el café, se han planteado las cosas bastante bien. Y a nosotros nos toca hablar del cómo. La verdad, ya sabes lo que dicen los ingleses, ¿no? There is a will, there is a way, ¿no? Es decir, que si hay un porqué, hay un cómo, ¿eh? Lo difícil no es el cómo, lo difícil es el porqué. O sobre todo, más bien, el para qué, en esa clave de futuro, ¿eh? Si tenemos las claves de para qué hacemos algo, pues luego el cómo viene seguro, ¿no? Castilla y León tiene un último inventario que hicimos al principio de la legislatura, tiene 406 monasterios y conventos. La verdad es que la cifra a todos nos sorprende muchísimo, ¿no? Y nos da cierto respeto, ¿no? Luego, cuando uno entra en profundidad, nos damos cuenta que de los 400 monasterios que tenemos, aproximadamente la mitad aún mantienen el uso litúrgico, el uso religioso, con órdenes religiosas, y de los 400 podemos decir que 300 monasterios están en buen o muy buen estado de conservación. Es decir, que las noticias en ese sentido, si las vemos en clave optimista, no son malas, ¿no? Pero es verdad que tenemos 100 monasterios que no están bien. Y también eso lo podemos ver en clave optimista, que se pueden hacer muchas cosas. Y la verdad es que el cómo hacer cosas tiene que responder al para qué, que se han respondido ya. Más allá del cómo en clave técnica, o en clave arquitectónica, o en clave de restauración, a mí me parece que aquí hay un cómo que es en clave estratégica, ¿no? Lo venimos tratando de explicar en todos estos meses de trabajo, ¿no? Que llevamos el equipo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. No nos cansamos de elogiar la labor de las importantes empresas de restauración que tenemos en Castilla y León. Por no exagerar, siempre lo digo, pero si tenemos que elegir 10 de las mejores empresas de restauración de Castilla y León, para no exagerar diré que 5 son de Castilla y León. Pero las mismas proporciones podríamos hablar en clave de técnicos, da igual de arquitectos, de restauradores, de historiadores, de arqueólogos. O sea, tenemos lo mejor de lo mejor en España. Pero para mí esto es insuficiente. No resolvemos el cómo así, porque tenemos un eslabón antes de esto, que es la gestión. Desde Castilla y León estamos convencidos que tenemos que aportar a la sociedad para resolver no solamente los problemas que podemos asumir para poner en valor los monasterios de Castilla y León o cualquier tipo de patrimonio religioso o no religioso. Tenemos que resolver en clave estratégica cómo proceder desde las entidades que nos dedicamos a trabajar con el patrimonio. Los problemas no se resuelven en clave técnica. Eso es una fase segunda. Los primeros son en clave de gestión, en clave estratégica. Sabemos para qué, el cómo tiene que venir con herramientas de gestión, que luego darán paso a soluciones técnicas, las que sean. Es algo que, francamente, al equipo de la consejería nos tranquiliza saber que tenemos unos equipos técnicos que no tienen ningún problema en resolver cualquier problema. Las intervenciones, las restauraciones, las excavaciones no nos dan ningún tipo de problema. Hay equipos suficientes. Lo que sí nos preocupa es cómo conseguir que las entidades de gestión, que tenemos muchas en Castilla y León, lo que no están lo suficientemente preparadas, tengan la capacidad de asumir retos. Porque lo que vemos es que las propuestas que se nos hacen desde las distintas instituciones pues son escasas, son pequeñas, son limitadas. Queremos proyectos con más capacidad, con más escala,
nos enfrentamos siempre a proyectos pequeñitos, a proyectos con una escala muy local, ¿eh? Y hoy la sociedad va por otros derroteros. Hoy la sociedad presenta proyectos o ideas o sistemas de gestión muy altas, muy grandes, con una escala enorme. Es decir, hay 4 bancos, hay 4 marcas de coches, hay 4 marcas de seguros, hay 4 más. ¿Por qué? Pues porque el mercado va aglutinando todo este tipo de esfuerzos. Y desde el patrimonio, no digo yo que copiemos exactamente los modelos de mercado, sino que empecemos a trazar este camino. ¿Qué es lo que estamos preparando desde la Dirección General de Patrimonio? Pues hemos trazado toda una línea estratégica con una serie de ejes. El primero de estos ejes es identificar perfectamente cuáles son estas entidades que en Castilla y León se dedican a gestionar el patrimonio y fortalecerlas. Se van a fortalecer a través de 2 propuestas. La primera se ha presentado ayer. Ayer se ha presentado un máster en habilidades para la gestión del patrimonio, con un convenio entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Universidad de Valladolid. Ya el 4 de octubre empieza este máster. Un máster de habilidades para la gestión del patrimonio y una serie de convocatorias que se van a poner a disposición de las entidades de gestión, pero no para proyectos de restauración, sino para fortalecimiento institucional, para asumir esas capacidades para gestionar. En definitiva, queremos tener en las entidades de gestión personas con la misma habilidad de gestión de cualquier tipo de actividad. Y cuando decimos de actividad de mercado, de actividad económica. Es decir, estamos muy acostumbrados a ver entidades que gestionan patrimonio donde el que no es arquitectos, historiadores, esto está fenomenal. Pero es que en las empresas que están en el mercado, no solamente hay técnicos, es que también hay gente experta en temas de gestión económica, temas fiscales, temas legales, etcétera, etcétera. Adolecemos en el sector de entidades con esa capacidad. Castilla y León las podríamos contar casi con los dedos de una mano y nos sobran algunos dedos. Este es el desafío que tenemos. Generar un ecosistema de entidades que trabajen de forma colaborativa entre ellas y que se vayan apoyando unas a otras. Y pedimos a las entidades que ya tienen esas capacidades que sean lo suficientemente generosas como para poder compartir toda esa experiencia. En segundo lugar, lo que queremos es que estas instituciones trabajen los proyectos de extremo a extremo. Nuestras entidades son muy verticales, son muy finas en sus capacidades. Es decir, somos arquitectos, somos arqueólogos, restauramos un tal, y no te decimos, oye, no, es que tenemos que ser capaces de hacer proyectos desde la parte estratégica, la concepción de los proyectos, la redacción de los proyectos, la ejecución de los proyectos, la explotación de los proyectos, la comercialización, marketing, etcétera, etcétera. Proyectos transversales. Tenemos que ser capaces de desplegar ese tipo de actividad. Y por último, por no agarrarme, apoyarnos en las nuevas tecnologías. Es decir, desde la Dirección General de Patrimonio y a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pues podemos decir que Castilla y León es referencia a nivel nacional e internacional en el desarrollo de tecnologías que nos facilitan tareas no solamente de conservación o de detección de problemas en los bienes patrimoniales, sino de generar herramientas que nos faciliten la gestión. Y nos faciliten la gestión a los técnicos, que nos ayuden con soluciones y con datos que nos permitan tomar decisiones basadas en datos científicos, sino también a quien toma decisiones respecto de inversiones, respecto de planificación, etcétera, etcétera, para que también todo ese tipo de acciones se desarrollen con datos reales, con datos científicos, como ocurre en otros distintos campos donde se desarrolla actividad económica. Es decir, cada vez el uso de las nuevas tecnologías pues está mucho más arraigado, no solamente en el desarrollo técnico, sino en la toma de decisiones. Por lo tanto, esos 3 ejes, esta red de entidades de gestión, esta capacitación a las entidades de gestión en realizar proyectos de extremo a extremo, y el apoyo a las nuevas tecnologías, pues vamos a tratar que se conviertan en el cómo actuar sobre este tipo de bienes patrimoniales.
Así es, sí, venga, pues adelante. Muy buenos días a todos y en primer lugar darle las gracias a la Fundación Chilos, las gracias y la enhorabuena porque han organizado este congreso tan interesante, tan oportuno, que nos aúna aquí a muchas personas comprometidas con todo el patrimonio, ¿no? En especial quería agradecer a René la invitación para estar aquí y a Mónica y a su gran colaboradora. Que han hecho posible Berta, han hecho posible este evento. Bueno, empezaba con... A ver, para pasar, aquí, ¿no? Bueno, empezaba con esta imagen, voy a decir como 3 ideas primeras. A mí me ha correspondido en esta mesa, bueno, se ha correspondido todos el cómo. Y como muy bien decía antes Juan Carlos, bueno, pues lo importante es para qué. O sea, que ese cómo va a ir muy unido al para qué. Empezaba con esta imagen, veía que lo que hemos recibido, estamos en la época que nos ha tocado vivir, siglo XXI, perdón. Hemos recibido un legado, en este caso lo que estamos hablando ahora, todo lo que son los monasterios, y nos corresponde una función de actuación para legarlo a las siguientes generaciones. Entonces, lo primero que quería hacer es como apelar a la responsabilidad de todos los aquí implicados, más muchos otros, de ver cómo lo hacemos, qué tenemos que acercar. O sea que esto es primera idea importante, ¿no? Este legado es actuación con responsabilidad, intentando tener unas luces claras entre todos para hacerlo lo mejor posible. Y dentro de ello apuntaba pues una idea, este legado de fe. Primera idea que quería decir. Es decir, que este patrimonio es algo sagrado, es distinto a un patrimonio de castillos, un patrimonio de viviendas, existe mucho patrimonio industrial. Esto es un patrimonio de fe y apuntaba también, creo que es un legado de amor también, de todas esas personas que han promovido desde hace siglos estos monasterios, que buscaron a los mejores arquitectos, que pudieron, a los mejores escultores, a los mejores pintores, a ese cuidado que han tenido a lo largo de los siglos para lo que ha llegado, ¿no? Entonces, pues empezaba con esta idea, ese legado que tenemos la responsabilidad de transmitirlo, ¿no? Ese legado patrimonial también, ¿no? Legado de fe, legado de cultura, legado de patrimonio, legado de identidad también, esto lo veo un tema muy importante, ¿no? De patrimonio y de identidad. Aquí tenemos una identidad, yo soy castellana de Burgos, sevillana de adopción, y lo digo también porque esta es mi identidad, ¿no? Y esta es la identidad de Castilla, ¿no? Si estamos hablando de los monasterios de aquí, si hablamos de Sevilla, van a ser otros monasterios distintos, pero también monasterios, ¿no? Entonces, el salvaguardarlo es salvaguardar nuestra identidad, y por ello, pues, acertar, ¿no? Bueno, pues estas estupendas visitas que tuvimos ayer, bueno, pues esta identidad que tenemos, esta identidad tan maravillosa, esta identidad, seguimos viendo estos maravillosos monasterios. También voy a ponerle el pequeño tráiler de la película Libres, porque creo que ahí está la clave. Creo que los monasterios son un pulmón para la humanidad, y creo que eso no podemos olvidarlo. Son un pulmón. La humanidad necesitamos ahora este oxígeno, que es distinto a otro tipo de edificios. Entonces eso es pues, una responsabilidad distinta para con los monasterios, ¿no? Y entonces, ¿cuál es esa esencia que tenemos que, como decía el título, ¿no? Conservar, rehabilitar y restaurar del patrimonio monástico, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es esa esencia, ¿no? Y aunque es muy chiquitito, porque creo que la esencia está muy bien recogida en esta maravillosa película que han hecho de Libres, entonces voy a simplemente poner el tráiler, a ver nuestro equipo técnico, y que se oiga bien, es importante que se oiga bien, porque aquí está la esencia, no, hacia atrás, ahí, a ver si se escucha bien. Un poco más alto. La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo de parar. Era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? Estoy aquí. ¿Y para
¿Para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de Sol de Madrid. Quita la Moria y se convierte en un infierno. Pues pongamos a Moria de una vez por todas y empezamos a solucionar esto. Que son las campanas, que el monasterio está abierto, que hay unas mujeres que están locas. ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro? Bueno, pues película que les recomiendo que vean. Ahora está, sobre todo si es en cine, se ve mucho mejor porque la música y la imagen es fantástica, ¿no? Bueno, pues creo que aquí es la esencia. ¿Y cómo restaurar? ¿Para qué? Bueno, pues yo desde el punto de vista de arquitecto, parándome en patrimonio y en concreto en patrimonio monástico, veía como 3 puntos para ahí luego incidir en lo que es, por un lado, el mantener ese uso de los monasterios, o luego cuando el uso tenga que ser distinto, que ahí insistiría en la medida que podamos que pudiese estar vinculado a fe. O sea, que creo que eso es un reto que tenemos, porque es muy fácil cambiarlo de uso, es muy fácil, ¿no? Porque son tales joyas artísticas, pero dentro de todas las iniciativas y buscando todas las sinergias entre todos, que tenga ese componente de fe en esa transmisión, que es lo que quería aquí decir, ¿no? Empezaba con esto, educar la mirada, que esa mirada va a ser muy distinta. Educar la mirada, contaba, esa contemplación sosegada de estos monasterios. Y esto lo digo ahora también para los arquitectos, que ahora estoy hablando quizás más para los que tenemos que intervenir, arquitectos, ingenieros, restauradores. No estamos trabajando en cualquier sitio, ¿no? Para ver de dónde surgen esos proyectos, ¿no? Desde el silencio, como hablaba este fraile, desde el pensamiento, desde el respeto al bien cultural, con la aspiración de transmitirlo, con toda la riqueza de la autenticidad, ¿no? Hasta percibir, bueno, pues en ese silencio esas gotas de agua, ¿no? Educar la mirada, escuchar ese silencio, y nos ha hablado este fraile muy bien, de ese silencio espiritual, que podemos estar en medio de sol, pero tenemos ese silencio, ¿no? Silencio que nos hace ver qué nos pide ese paisaje, qué nos pide ese edificio, qué nos pide esa iglesia, qué nos pide ese claustro, qué nos pide esa biblioteca, o ese refectorio, o ese huerto, ¿no? El estudio, bueno, pues se inicia caminando, observando y pensando a un tiempo, en diálogo pues, con el edificio, con el claustro, con la biblioteca, con el refectorio, dejando que hable el paisaje, recibiendo esa información en la mente para que los ojos actúen a través de la luz, esa captación de la luz, ¿no? Esa captación que aquí estamos viendo en estos lugares que son pues, fruto de ese silencio. En tercer, bueno, aquí seguimos viendo ese silencio para ir viendo, ¿no? La importancia también de lo invisible en los monasterios, ¿no? Existen elementos inmateriales que a veces no carecen de un soporte físico reconocible, sin cuya presencia sería imposible un acercamiento reflexivo, ¿no? Pues esa importancia de lo invisible, ese recorrer mucho los monasterios, pensar que el monasterio nos hable, que las personas que lo proyectaron, que lo promovieron, que lo construyeron, que lo han cuidado, nos vayan transmitiendo para en nuestra época ser capaces de coger ese testigo y pasarlo pues, con toda la integridad, ¿no? Siguiente lugar, bueno, pues esa búsqueda de la belleza, que es clave, ayer nos hablaba uno de los priores, clave en un monasterio, ¿no? Es clave esa conexión con verdad, con bondad, con esa belleza, ¿no? Esa belleza que salvará al mundo, que la tenemos que salvaguardar, ¿no? La belleza salvar al mundo, la belleza del paisaje, de ese patrimonio que pues, tenemos toda esta maravilla de Vic y de edificios, ¿no? La belleza que se encierra en la creación en sí misma, ¿no? Ese denominador común que es la belleza. Aquí apuntaba una frase de un catedrático recientemente fallecido de Sevilla, Vicente Lleó, que no sé si llego a leerla desde aquí, pero bueno, él habla, esto que dice el de Sevilla lo podemos pasar a cualquier otro sitio. Dice, Sevilla no es Venecia ni es Florencia, ¿no? No tiene, pues a veces estos grandísimos monumentos, ¿no? Sin embargo, tiene encanto. Bueno, pues este encanto que tienen los monasterios, dice. Y este encanto está en cosas muy evanescentes, como pueden ser el juego de la luz, ese juego de la luz que ayer veíamos en los claustros, cómo entra en esa iglesia, cómo entra en cada una de las celdas, ¿no? El ambiente, eso requiere una sutileza y una sensibilidad muy grande para captarlo en las actuaciones de los proyectos, esa atmósfera. Y todo eso es muy fácil de perder. Por eso, bueno, pues llegar
Porque a veces, por ejemplo, hablamos y trabajamos con todo lo digital, con todo lo material, pero hay unos componentes que es que solo el alma humana, con ese desarrollo de los sentidos y la sensibilidad, es capaz de percibirlo para transmitirlo a través de los proyectos y de las actuaciones en los edificios, ¿no? Si nos vamos a criterios, bueno, pues esos criterios a la hora de intervenir, fidelidad al origen, un punto importante, fidelidad al origen, ese monasterio, cómo nació, fidelidad al tiempo, a todos los aportes que ha habido a lo largo de la historia, porque son edificios que se han ido construyendo en el tiempo, anulación de las disonancias, actuaciones que en algún momento no han sido las correctas, o sea que estamos hablando ahora desde el puro estilo patrimonial, ¿no? Y luego una actuación coherente con nuestro tiempo, en la que nos toca vivir con racionalidad, que subraya y manifiesta nuestro patrimonio, ¿no? Bueno, pues todo esto que requiere, y creo que es muy importante, y apelo a la educación. Educación de los niños, es decir, que estamos hablando del cómo y del para qué, lo que nos tocaba, el cómo y para qué. Apelo, educación de los niños, esa iniciativa tan buena que estaban haciendo en ese monasterio del norte de Burgos, que bien que lo estaban haciendo con los niños la educación, eso es fundamental, se lo digo aquí al director general de todos los educadores. Hay que fomentar planes para que los niños reciban toda esta información. O sea que los colegios, la educación, fundamental. Los niños, los adolescentes, hay que darles todo esto, que su alma sea llena, no de el TikTok. ¿Dónde están los alumnos? En TikTok. No, pues tienen que estar en otros sitios también, ¿no? La universidad. Y aquí también apelo, yo doy clase en la universidad, también soy crítica, las escuelas en la formación de arquitectura, donde a veces no se da el mundo clásico, donde no se da criterios de restauración. ¿Cómo se va a intervenir luego si en las escuelas de arquitectura no se enseñan los criterios de restauración? Y ahora mismo hay unas lagunas tremendas que creo que se debería dar en grado, no solo en un máster de especialización, porque luego indirectamente mucho se toca, ¿no? Las escuelas de Bellas Artes, que no solo es aplicar productos químicos de nueva generación, ahora voy a hablar, es dominar los materiales, los oficios. En las escuelas de restauración, también he dicho, Bellas Artes, ingeniería, ingenierificación, arquitectos técnicos, todos los implicados, ¿no? Bueno, eso es para tener criterio, para al final ser personas de criterio, porque aunque haya cartas de patrimonio, la ley de restauro, la carta de Venecia, la carta de patrimonio, al final hay que tener criterio, porque cada caso es único. Y en cada caso hay que encontrar cuál es la solución óptima. Y eso no está en las leyes. Hay que ver qué hay que hacer en cada caso, ¿no? Dentro de esos criterios, bueno, pues también el respeto a la huella del tiempo, ¿no? Ver que nos llegan documentos históricos muy cargados de historia. Otro día lo comenté en la intervención que hice, la arquitectura es el testimonio insobornable de la historia y la tenemos que transmitir. Y es que la historia son estos edificios, ¿no? A la vez son hechos arquitectónicos y a la vez están dotados de mucho significado, ¿no? Mucho elemento significativo, ¿no? Y respetar la huella del tiempo, en este caso pues como una intervención en la cual la pauta fue respetar con integridad la huella del tiempo, ¿no? Y si nos metemos ya más en intervención, una pauta que tampoco quiero, cuando es nuestro caso, el cómo, le pongo este maravilloso claustro que tenemos. Esta frase la aprendí de uno de mis maestros, Rafael Manzano, decía, detrás de un gran edificio hay un gran cliente. A ver si me explico con esto, es muy importante. Quien promovió este monasterio tuvo que ser alguien muy grande para hacer esta maravilla del monasterio, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que buscó a los técnicos más adecuados, arquitectos, mano de obra, etcétera, para hacerlo. No se conformó, como hoy, que tenemos que trabajar en tema de la ley de contratos del Estado, que se adjudica a todas las mayores bajas económicas. No se dijo, a ver, ¿quién es el más barato de la comarca de arquitecto? Y... Te estás dirigiendo a ti, ¿no? No, pero lo tenemos que hacer entre todos. No lo digo por... Pero que lo tenemos que hacer entre todos, porque si no, no vamos bien, perdona. Bueno, por la ley de contratos. Bueno, detrás de un gran cliente. Entonces, bueno, y discúlpame, digo entre todos, pero que tenemos que hacer algo entre todos. Un gran cliente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el abad del monasterio. Bueno, como trabajen en cada uno de los sitios, es muy importante, yo creo que tanto por parte de ellos como por la ayuda que puedan tener de instituciones, de asociaciones, de fundaciones, para dar con las personas más adecuadas. Porque si no podemos tener el hecho como de Borja, pues por muchos sitios, ¿no? Entonces, elegir muy bien al arquitecto, elegir muy bien a la empresa constructora, elegir muy bien a todos los agentes intervinientes, porque todo el mundo no puede hacer todo por tener ese título o esa titulación. Entonces, importantísimo, detrás de un edificio hay un gran cliente. Cuando el cliente es bueno, sabe, y no tiene que ser experto en patrimonio, ni en arquitectura, ni en monasterios, pero sabe, bueno, pues idea que creo que es importante, ¿no?
Luego importante también para la intervención, en nuestro tema, el cómo, luz, color, materialidad, paisaje, ¿no? Aquí ya un poco bajando a lo concreto. Aquí tenemos un monasterio recientemente restaurado en Sevilla, el Monasterio Madre de Dios, en el cual, bueno, pues trabajamos mucho todo lo que son la materialidad, tanto el proyecto como la materialidad y la mano de obra. Aquí estamos viendo esta fachada, que les recomiendo que vayan a Sevilla para verla con su luz característica. Bueno, pues esa intervención llega a la piel, llega a la... Aquí esto se podía haber hecho con unos acrílicos, unos sintéticos, unos plásticos, ¿no? Pues, ¿qué se ha hecho? Pues se ha recuperado estos materiales tradicionales, en este caso las jabelgas, cal con pigmento, que era como estaba hecho en su origen, y pigmento mineral, para recuperar esta maravilla de luminosidad y además de protección, ¿no? Bueno, pues poner un ejemplo, hablando de materialidad, de mano de obra, porque esto va unido. Decía Cesare Brandi que la obra de arte es forma y materia. Como cambiamos la materia, hemos perdido la obra de arte, ¿no? Pues en este caso esta reivindicación de los materiales naturales tan importantes y las técnicas tradicionales para la intervención en el patrimonio. Y aquí lo estamos viendo con este edificio, bueno, pues lo vemos, la piedra, la madera, la cerámica, porque además y llevan implícita, además de la autenticidad, la sostenibilidad y la durabilidad. Pautas claves. Ahí vemos, bueno, pues estos micromorteros, los morteros de cal, con lo cual, bueno, pues se pueden hacer maravillas, ¿no? Unamuno decía, bueno, hay una frase que no llego bien a ver, pero cómo se vuelve a ello. Aquí pongo un ejemplo de cosa como estaba y lo que ha ocurrido, pues con una pintura al silicato, en ese acabado, pues a mi modo de ver se ha destrozado, en este caso, bueno, pues esta fachada, ¿no? Por verlo, ¿no? O sea que cuando nos acierta, o en este claustro, ¿no? Pues tenía un estuco antiguo, viejo, con humedades, pero con esa riqueza que da el tiempo, ¿no? Pues él ha colocado una pintura plástica ahí arriba y, bueno, pues una rica. Bueno, pues esa materialidad importante en la intervención en los monasterios, ¿no? Luego otro tema muy importante, la mano de obra, muy importante, donde estamos teniendo, y aquí también entre todos tenemos que contribuir, al mantenimiento de los oficios, ¿no? A esa transmisión de esas personas que le quedan con oficio, ¿no? Y en este caso, bueno, pues pongo ahí es un estucador, es un albañil, pero tiene tal vocación, tal dominio, tal oficio, que entre la inteligencia que piensa, la mano que dibuja, que estaríamos los arquitectos, y la mano que materializa, se produce una comunicación que transmite el sentimiento a esa obra realizada, ¿no? Bueno, pues la importancia de los oficios para recuperarlos en la medida de lo posible para todo lo que es el patrimonio. Otro ejemplo también de monasterios, aquí otro con el que estamos, incorporándolo a herramienta HBIM también, o sea que usando estas tecnologías, para incorporar la habitabilidad. Bueno, pues este es el monasterio de Santa Clara, de la Columna, Benalcázar. Pues un tema importante es aquí, que están monjas clarisas, cómo hacer para que tengan habitabilidad, porque cuando el monasterio se construyó, las condiciones eran unas, y ahora son otras totalmente distintas. Pues uno de los elementos es que hay que incorporar un ascensor. Pues habrá que ver cómo incorporar un ascensor. Y aquí también, con respecto a las leyes de patrimonio, donde haya un buen técnico ahí buscando esa buena solución, porque se le ha de dar buenas respuestas a estas monjas o a estos frailes para que el edificio tenga habitabilidad, que es parte de lo que tenemos que hacer con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es otro punto importante para lo que es la restauración, cuando allí siguen viviendo los frailes y en este caso, bueno, pues utilizando estas herramientas, que lo estamos haciendo con HBIM, pero al final llegar a dar esa buena solución para ello, ¿no? Bueno, importante también otro punto que es clave y sabido, el mantenimiento, ¿no? O sea que, y luego importante también que los edificios estén en uso, porque muchas veces cuando un edificio está sin uso, el deterioro es mucho mayor que eso lo sabemos todos, ¿no? Y la importancia de ese mantenimiento, ese plan de mantenimiento, que en la medida de lo posible sea lo mínimo, porque luego no va a haber todos los medios adecuados para ello, el tema de la durabilidad. Bueno, y ya voy terminando. Este es otro convento en el cual hemos intervenido, el convento de las monjas de Santa Ángela de la Cruz, allá en Sevilla, en el cual, bueno, pues importante la memoria, o sea que dentro de los criterios que la memoria esté, y esa atmósfera que estamos hablando, ¿no? Este convento que son unas santas por la noche andando allí por Sevilla, yendo en este caso a cuidar a ancianos, ¿no? Pues esas losas de Tarifa, ese alma que está en ellas cuidando ese patio, ese claustro, que se ha de salvaguardar en esas intervenciones que hagamos. Y esa mano que tiene esa monja allí no la va a tener, pues quizás otro tipo de herramienta o de acabado. Bueno, pues voy terminando. Esa memoria importante en lo que es la restauración,
o cuando se busquen esos nuevos usos, intentando en la medida de lo posible que no perdamos nunca su origen y esa transmisión de la fe, porque ahí vamos a ser, bueno, pues creo que si lo hacemos bien, vamos, en nuestro paso por la tierra nos deja una buena huella, si lo conseguimos hacer, ¿no? Bueno, termino, esta es la penúltima imagen, y aquí, bueno, pues solo es un deseo, ¿no? Salvaguardar la riqueza que hemos heredado. Esto es un cuadro de Sorolla, ahora que estamos con su aniversario, ¿no? No está pintando una realidad, es un sueño, es un deseo, ¿no? Y este compromiso que entre todos, buscando las mejores sinergias, para que consigamos conservar, rehabilitar y restaurar este patrimonio monástico de la mejor forma posible, para que en esas futuras generaciones, pues esos niños y ese futuro, pues les hayamos legado por nuestra actuación, pues lo mejor posible. Bueno, antes me toca a mí dirigir aquí la mesa, pero bueno, Muchas gracias, Dolores. Félix, dejamos a Félix. Sí, adelante, por favor. Era el orden. Era el orden. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues empezar como todos agradeciendo a la Fundación Silos, tanto la invitación como sobre todo la iniciativa, me sumo a las opiniones del gran interés que tiene este tema, que podemos dar para muchas visiones y que pienso que daría incluso para repetir esta iniciativa en futuras ediciones. Yo os animo a ello. Bien, a ver, me habéis llamado sobre todo por hablar de Río Seco, que es el proyecto, digamos, más importante de estos en los que estoy metido, pero como ya también ayer Esther pues, os contó bastante bien, ya desde el origen el tema, pues bueno, yo luego daré un poco mi visión, pero quería empezar contando también algún otro ejemplo de temas en los que me ha tocado intervenir para plantear alguna otra vía de reflexión. A ver, este va así. Porque estamos hablando mucho de monasterios y de conventos que han perdido su uso y preocupados por qué destino les vamos a dar, pero tenemos que preocuparnos también, como muy bien decías también Lola, de los que mantienen el uso de esas monjas y de esos monjes que están viviendo en unos lugares que en algún caso están ya muy bien habilitados, pero que en otros casos pues, esas condiciones son bastante deficientes, ¿no? Entonces he querido traer aquí un par de casos en los que, como digo, he intervenido. Esto es Belorado, las clarisas de Belorado. Me tocó intervenir en el proyecto de la iglesia desde hace muchos años y ya, bueno, pues a partir de ahí me quedé, digamos, también como arquitecto del momento, haciendo muchas intervenciones poco a poco para mejorar, porque cuando llegamos allí, cuando llegaron, bueno, pues estaba el convento en una situación bastante precaria. Es una comunidad con muchísima vitalidad, con muchísimo arranque, están dispuestas siempre a hacer obras, a mejorar todo, y bueno, también. Entonces, aparte de todo lo que fue restauración de cubiertas, de la iglesia, de todo el convento, se planteó el tema de los claustros. El claustro es un tema recurrente en este tipo de intervenciones. Creo que eso merece, claro, una reflexión. Aquí mismo tenemos un claustro pues, que ahora tiene un gran uso y, claro, por una parte tenemos que ser conscientes de que se pierde, si se cubre un claustro, se está perdiendo parte de su condición inherente como espacio al aire libre, al que se hable el monasterio. Y por supuesto hay casos en los que no es procedente hacer una intervención de este tipo. Pero bueno, pues por ejemplo en este caso de Belorado teníamos un claustro, como veis, que no tenía un gran tampoco valor histórico, era bastante bueno, debido, y tenía un tratamiento ahí pues un poco también, pueden ser esos cantos rodados, un poco triste, ¿no? Entonces se planteó la posibilidad de cubrirlo para integrarlo en la vida del convento y bueno, pues planteamos esta cubierta y esta nueva disposición, recuperando esos arcos que habían sido cegados. Y bueno, pues lo que sí que os puedo asegurar es que este espacio ha pasado a ser el corazón del convento y de la vida de la comunidad, frente a este espacio que antes estaba sin uso en el centro, pues al integrar los corredores con el espacio central, pues es un espacio, como digo, que
que se usa mucho y que contribuye muchísimo a mejorar esa vitalidad y esa comodidad también que tenemos que cuidar, como digo, a las monjas que todavía están allí antes de que se sigan quedando vacíos los conventos. Otro caso sería en Lerma el convento de San Blas junto al Palacio Ducal, en la foto de arriba, para los que ya supongo que todos lo conocéis, la situación y la fachada a la izquierda abajo. Aquí también había un claustro cuya situación original estima Luis Cervera Vera en ese croquis. Claro, estamos hablando de un arquitecto que conocía muy bien todo este mundo del clasicismo de Lerma y se lo imagina con ese aspecto, con esos arcos abiertos en origen en el proyecto original. Posteriormente en las fotos de abajo veis que claro, se van cerrando los claustros siempre pues, por una evidente cuestión de climatología y de uso del edificio, ¿no? Entonces, últimamente ya, en otra fase anterior, las monjas habían eliminado todos esos cierres y lo habían sustituido por estas cristaleras, pero se suscitaba la posibilidad también de cubrir el patio. Aquí la decisión era también un poco más difícil, ¿no?, de tomar, porque bueno, claro, se pierde parte de ese carácter verde que tenía el claustro, pero bueno, pues se planteó el proyecto y fue aprobado y bueno, este es un poco el resultado nuevo de un espacio que tiene mucha vida dentro de la comunidad y sobre todo de toda esta arquería que despojada de esas carpinterías ha recuperado, creo, un poco el aspecto original que pudo tener, aunque ahora tenga, claro, esa cubierta acristalada superior. Bueno, me parecía que hablando de conventos y monasterios, todo gira en torno al claustro y es un tema que dejo ahí un poco también para debate. Este es un poco, la verdad es que da gusto esa simplicidad de este clasicismo que yo creo que se ha puesto un poco en valor también con la intervención. Bueno, dejamos casos de conventos en uso para ya pasarnos al mundo en el que estamos metidos en este eco, también de todos estos grandes monasterios que quedan vacíos. Se habló también anteriormente del monasterio de Fres del Val en Burgos. Es una asignatura pendiente que tenemos, está al lado de la ciudad, claro, es de propiedad privada y eso, bueno, pues dificulta un poco las maneras de gestionar aquí el que podemos hacer. Y bueno, pues yo ahí lo dejo. Tuvimos oportunidad también de intervenir en intervenciones más de consolidación, como veis allá a la derecha, en esa estupenda galería del sur, o luego en el claustro renacentista. Es una pasada lo que todavía queda de las distintas fases del monasterio, desde el gótico hasta el Renacimiento, y es, como digo, yo creo que una asignatura pendiente que ahí está, y algún día habrá que darle el uso que se merece y sobre todo posibilitar que sea mucho más visitable y que pudiera integrarse un poco en lo que es bueno, pues, la ciudad de Burgos, ¿no?, con algún uso de los muchos que podría alojar y además importantes porque tiene una gran capacidad. Bien, llegamos entonces al monasterio de Río Seco. Como digo, bueno, voy a ser breve para no abusar, ya que ayer os lo contó todo Esther. Es un lugar que creo que tiene magia, según venimos hablando, solamente ver esas fotos antiguas de cómo está el monasterio ahí en el Valle del Ebro, y bueno, pues esa situación en plena naturaleza que hace que sea un lugar atractivo. Yo me incorporé, a ver, este tema de Río Seco, ahora que no está ella aquí con nosotros, pues quiero poner en valor el ímpetu y las ganas que ha echado este colectivo, que fueron capaces de movilizar a tantas personas para sacar adelante este proyecto común, ¿no? Entonces, y hecho desde abajo, desde la gente del lugar, ¿no?, que es lo que creo que tiene ese gran valor. Yo me incorporé en el 2014 y bueno, pues empezamos a elaborar planos, a hacer proyectos, por
porque claro, digamos que ahí había una iglesia con todas sus bóvedas que se ponía a caer en cualquier momento porque no tenía cubiertas, milagrosamente había aguantado ese claustro que quedaba solo parcialmente, pero que también ahí estaba, ¿no? En estas condiciones. Algunas fotos quizás se repitan un poco, y esta situación en la que ya después de todo el proceso, la desamortización, las distintas fases por las que pasa, pues había llegado a ser un lugar prácticamente inaccesible y olvidado, ¿no? Esto, como ya ella lo explicó, pues no voy a insistir porque las fotos solo con verlas creo que son elocuentes, ¿no? Esta es la zona que ahora os hablaré un poco más de la torre de la Abad que veis allí llena de hiedra, o como por ejemplo había el tema del expolio, aquí fue también patente. Ahí veis esa portada clasicista de la zona de la hospedería y palaciera del convento, que se la llevaron un buen día, la taparon el agujero con unos ladrillos, unas piedras, como veis a la derecha, y posteriormente se cayó todo, claro, porque ya la herida era evidente. Y bueno, pues pasó el milagro este, ¿no? De que de repente empezó a haber gente con esta movilización del voluntariado que bueno, pues ha hecho esta labor durante todos estos años, ¿no? Ella lo explicó bien. Yo me centro rápidamente un poco en las intervenciones que ya fuimos sacando adelante, en un primer momento con el apoyo, claro, de la Junta de Castilla y León, pero en una buena parte también con los recursos propios que la propia asociación ha ido generando a través de las visitas que ellos hacen guiadas como voluntarios y que la gente hace sus aportaciones, y parece mentira, pero poco a poco han sido capaces de sacar adelante también bastantes de las intervenciones. Luego también han conseguido, bueno, pues temas de micromecenazgo con Hispania Nostra o de alguna otra fundación que ha apoyado, ¿no? Como al principio los niveles de intervención a los que se podía de financiación eran muy limitados, pues se troceó un poco el proyecto de cubiertas de toda la iglesia, lo que quedaba en distintas fases para poder irlo acometiendo, ¿no? Primero se hizo lo que era la antigua sala capitular, en este volumen de la izquierda, donde se recuperó esa disposición de cubierta elevada por otras razones también de cambios de niveles en el interior. Esto era la nave de la iglesia que habéis visto por debajo, esto era lo que había encima, la cubierta hundida y verdaderos árboles que habían llegado a crecer encima, y milagrosamente, pues bueno, se limpió, aparecieron esas vigas de hormigón de los años 50, que creo que han sido las que han atado esos muros para que no se hayan caído, y bueno, pues esto ya son planos del proyecto en los que fuimos avanzando de la ejecución de la obra. Esas vigas ahí se dejaron porque eliminarlas hubiera sido suicida, y en cambio, bueno, pues se volvieron a utilizar para apoyar la nueva cubierta de madera. Esta era la visión desde el norte, y abajo en ese esquema veis la potencia de esa espadaña que se asoma hacia el Valle del Ebro, que tuvo en su día sus campanas. Yo pregunté si se sabía algo de las campanas, como ya nadie sabía de las campanas, pues propusimos, claro, subimos ahí a tomar datos y veías la perspectiva, entonces propusimos enseguida la posibilidad de darle un nuevo uso de mirador, ya que no había campanas. Y entonces, bueno, pues esto ha sido una de las intervenciones que ha fomentado mucho también el interés de la gente en subir y tener esa perspectiva desde arriba. Esta es la visión ya de las cubiertas terminadas. Aquí veis una zona en la que se había desmontado esa fachada en donde había una hornacina con un San Benito que veis abajo, que está guardado en Burgos, y unos escudos que se acaban de reponer este año en esos huecos que se dejaron al regenerar volumétricamente el volumen que tuvo, con esa solución de madera ligera para evocar un poco la ausencia de lo que ya no está. Y también creo que ayer ponía esta imagen un poco de la última cubierta que se hizo, que es la parte de la izquierda, donde era la antigua filla del convento. Y bueno, pues este es un poco el resultado de, aunque este plano no es ya muy actual, pero esa visión general de todo ese
microcosmos que es el monasterio con sus calles, sus plazas, es una pequeña ciudad casi o fue, ¿no? Hay que imaginárselo, pero luego también el claustro fue objeto de consolidación. En ningún momento se ha planteado reconstruirlo porque no nos parece que sea un objetivo, sino al revés, poner un poco, consolidar las ruinas y eso sí, pues si tienes allí unas cornisas que ves que se han caído de ese punto, pues por ponerlas en su sitio, pero usando mucho, como veis siempre, la madera con criterio de diferenciar las nuevas intervenciones que se van ejecutando respecto de lo que nos hemos encontrado, de ese legado, como decías, que nos ha tocado mantener. Aquí había una intervención inapropiada en esta puerta que da esta escalera tan chula, sin alma, ¿no? Y bueno, pues se eliminó y bueno, con lo poquito que quedaba de rastro de lo que fue la antigua puerta, pues se restituyó de nuevo en madera, ¿no? Lo que decía, este claustro así despojado de su cubierta, bueno, pues tiene ese otro interés de salud, cómo entra, y bueno, pues sí que se dispuso aquí puntualmente un pavimento de madera, porque era una zona que se encharcaba, no está pensada para ser un espacio interior, claro, pues no tiene una fácil salida, y para mantener un recorrido un poco accesible, pues se generó este suelo de madera que conduce las visitas guiadas un poco hacia la zona allí de la villa, etc. Luego, bueno, pues hay otra serie de construcciones auxiliares. Una vez que se consiguió solventar los temas más urgentes, por ejemplo, estarán ya en el perímetro del recinto, construcciones ya más domésticas, que se les ha puesto también una cubierta donde pretendemos generar este año ya poner un forjado para generar un espacio de aula a taller, para lo mismo generar, mantener la actividad. Bueno, hubo un punto de inflexión, como también contrasté con la declaración de Vic y con el premio Hispania Nostra que se concedió a todo el proceso, y a partir de ahí, bueno, pues con más responsabilidad, si cabe, pues seguimos intentando avanzar. Esta es la situación actual. Hay proyectos de futuro, como no, hay la intención de hacer una pequeña hospedería, aquí a la izquierda abajo, de hacer un pequeño punto de recepción de visitantes. Hemos empezado, como os contaba ayer Esther, al menos con hacer unos pequeños aseos, que era una necesidad imperiosa, porque pasa mucha gente por aquí ya. O sea, el año pasado, cuesta creerlo, pero pasaron 50.000 personas por el monasterio de Río Seco en estas visitas. Entonces, claro, había otro tipo de necesidades. Este es el lugar del atrio de la iglesia, donde en el interior de este espacio está planteada una pequeña cafetería para poder tener un refugio y un lugar tranquilo donde tomar algo, y ese cubículo de la izquierda, ese pequeñito de los aseos, que es lo que ya hemos conseguido incorporar. Y bueno, pues queda la labor quizás más difícil de todas, de las que se han ido acometiendo, que es esta zona de lo que era la zona más palaciera, renacentista, que veis aquí en primer término, porque ahí está la que llamamos la Torre del Abad, que desde que empezamos a ir por allí, yo todas las veces subo y lo primero que es mirar a ver si no se ha caído todavía, porque bueno, llevamos así ya bastantes años y ha aguantado, pero claro, está en una situación de total inestabilidad. Es esta fachada en sombra, es la única que queda de la torre, pero tiene importancia, que genera el cierre visual de un espacio que es que es de gran interés, porque es toda la zona, como digo, más de época renacentista, que es muy singular por la gran desnivel que tiene, por la galería jónica tan bonita que hay arriba a la izquierda, el jardín como se asoma con ese mirador hacia este espacio de este patio, en fin. Y claro, todo está culminado por esa torre, de la cual, aunque solamente queda esa cara, pues termina de cerrar espacialmente este lugar, y por eso creo que merece muchísimo la pena intentar todavía salvarla y que no se nos caiga, porque claro, mirar en qué estado queda todavía esta. Bueno, el planteamiento, tenemos un anteproyecto hecho, a la espera de ver si lo podemos sacar adelante algún día. Pues pasa por decir, bueno, tenemos ese lienzo, hay que apuntalarlo, para que no se caiga. Entonces, ya que tenemos que hacer una estructura que planteamos que sea también en madera, en
coherencia con todo el resto de las actuaciones, pues hemos planteado también la posibilidad de que ya con un poco más esfuerzo podamos generar de nuevo una nueva escalera que suba al nivel superior y que permita volver a utilizar los dos huecos de la torre como otra vez otro mirador que pueda dar un poco la contrapartida al que ya se generó en la espadaña y que pueda terminar de ser un atractivo para las visitas, digamos que hacia la izquierda estarías mirando a todo el monasterio, pero es que por la derecha, según subes por la escalera, estarías asomado a todo el Valle del Ebro con unas vistas impresionantes. Esa sería un poco a la izquierda la volumetría que habría que ya aprovechar para regenerar y la propuesta volumétrica que veis a la derecha, bueno, pues, que habrá que madurar. Esto no es más que un anteproyecto todavía, pero bueno, que esperamos algún día poder sacar adelante. Lo que pasa es que, claro, aquí ya los voluntarios de la Fundación pues tiene los recursos que bastante están haciendo, así que no quiero abusar de tener aquí al director general, pero como ya hemos hablado de esto, pues ahí dejo el recadito, simplemente. Bien, por último, que igual ya estoy consumiendo mucho tiempo, un ejemplo que se ha citado también por terminar y llamar un poco la atención, es decir, hay muchos monasterios en buen estado y hay muchos que están todavía olvidados. Esto es Vileña, lo ha comentado antes Juan Álvarez Cubero, me ha gustado coincidir con él. Vileña, sí, en la Bureba, al lado muy cerquita de Briviesca. Esto es un pueblo pequeñito y ahí parece mentira, pero a la derecha, en toda esa zona verde, si vais distinguiendo, no sé si esto se puede señalar con esto, igual sí. Bueno, no, claro, tenéis en la pantalla. Bueno, ya yo creo que ahí distinguís perfectamente la iglesia del monasterio, el claustro, la sala capitular incluso, y tal. O sea, este monasterio se quemó en 1970, las monjas se fueron a Villarcayo, etc. Y se llevaron al Museo de Burgos, ese magnífico retablo, etc. Pero es que el lugar sigue ahí y se la está comiendo la vegetación, se siguen cayendo cosas, claro, es de propiedad privada, de nuevo. Pero fijaros que portada, por ejemplo, el clasicista que mantiene todavía en la zona de lo que era la hospedería, y ahí al fondo, al lado lo de la izquierda, es la iglesia del pueblo, a la derecha se asoma, hay un arco todavía que se mantiene de la iglesia, y este es la cabecera de la iglesia. Es que claro, me recuerda tanto a Río Seco en el origen, que digo, bueno, si hubo un milagro, pues a lo mejor algún día puede haber otro milagro y se puede recuperar esto. Y bueno, pues nada, ahí lo dejo, a ver si... Buenos días a todos. Felicitar a la Fundación Siglos, igual que han hecho mis compañeros, por esta importante iniciativa y agradecer por su invitación. Estamos aquí sentados en esta mesa, yo creo que los actores importantes del cómo restauramos y de qué manera. Está la administración, que es la que decide sacar un proyecto, contrata a una dirección facultativa que son arquitectos y luego cuando ese proyecto es aprobado, presentado a la administración y dado el visto bueno, pues se saca al concurso y es una empresa, la adjudicataria, que es la que ejecuta el proyecto con la dirección facultativa y con la supervisión de la administración. Yo me voy a centrar como empresa, bueno, también quiero hablar de las grandes empresas que tenemos en Castilla y León a nivel nacional e incluso a nivel internacional, porque hemos ido a congresos, hemos estado en Italia, en Francia, Alemania, y desde luego no tienen mucho que enseñarnos. Estamos a un nivel extraordinario y en Castilla y León tenemos grandísimas empresas
que actúan a nivel nacional. Bueno, voy a tratar de ser escueto. Cuando nos planteamos la restauración de un edificio, de un monumento, siempre tenemos en cuenta una serie de criterios que yo creo que todos respetamos. El primer criterio sería respeto al original, evitar cualquier agresión física, química o estética, ser respetuosos con ese edificio. Otro criterio es respetar las huellas del tiempo. O sea, son importantísimas las pátinas que antes hablabais. Cada una de las intervenciones se deben justificar en función al estado de conservación de la obra. Luego hay otro criterio que es el principio de mínima intervención. O sea, no hacer intervenciones que no sean necesarias, que no estén justificadas y que sean discernibles y que estén integradas en conjunto original. Luego, todos los materiales y productos que vayamos a utilizar tienen que tener una serie de requisitos. Un requisito importantísimo es la reversibilidad y que tenga una probada calidad y por otro lado, otro punto importantísimo es la documentación de la obra. Debemos documentar perfectamente la obra, todo aquello que hagamos debe quedar totalmente reflejado en un informe final de obra para que luego la gente que venga detrás al cabo de mucho tiempo pues sepa las intervenciones que hemos llevado a cabo. Voy a referirme ahora a una serie de procesos que utilizamos en cualquier restauración a la que nos enfrentamos. Sobre todo me voy a centrar en la restauración de tratamiento de piedra, que ha sido nuestra gran especialidad. Empezamos normalmente todas las obras montando unos medios auxiliares importantes, un andamio que reúna unos requisitos de seguridad y que sea cómodo pues, para los restauradores que van a hacer los trabajos. Y el primer proceso que llevamos a cabo pues, suele ser la limpieza de la piedra. En las limpiezas, por esto que hemos hablado antes, de ser respetuosos con la pátina del tiempo, son importantísimas. Tenemos que saber dónde acaba la suciedad y dónde empieza la pátina de la piedra. Normalmente, antes de empezar a utilizar una técnica de limpieza, lo que solemos hacer es una serie de catas para definir perfectamente cuál es el proceso, cuál es la técnica a utilizar. Sería muy importante que los proyectos de restauración, porque en todos los proyectos hay análisis y ensayos que se hacen cuando empezamos la obra. Estos análisis y ensayos yo creo que sería muy importante que se hicieran a la vez que se hace el proyecto, para que el proyecto vaya más ajustado a las técnicas que luego haya que utilizar en la restauración del edificio. Empezamos, hay una primera técnica que es la técnica de proyección de agua, que es una técnica muy sencilla. Luego tendríamos, por ejemplo, los tratamientos biocidas, que en casi todas las fachadas nos encontramos pues, líquenes, microorganismos, y que es importante que con tratamientos biocidas los eliminemos. Hay otra técnica ya cuando las suciedades son costras de suciedad
más consistentes, que no son capaces de ser limpiadas con el agua, pues utilizamos otras técnicas de proyección, como puede ser la proyección de fibra de vidrio, que tiene mala fama. A veces la gente cree que es una técnica muy agresiva, pero no es cierto, porque la utilización de esta técnica, si está en manos de un restaurador que sabe utilizarla, sabe medir la proyección del chorro de fibra de vidrio, sabe atacarla de una manera o de otra, o sea, esta técnica es totalmente inocua y con unos resultados estupendos. Luego, en las zonas ya pues donde hay relieves, en las zonas más delicadas, se utilizan microproyecciones, que son pequeños aparatos de proyección con una presión mínima, que tienen unos resultados muy buenos sin dañar los relieves de la piedra. Otra técnica ya más sofisticada y que se viene utilizando hace ya muchísimo tiempo es la tecnología láser. Esta tecnología láser se utiliza fundamentalmente en portadas donde hay escultura y donde la escultura está muy deteriorada. Es una técnica totalmente inocua que no altera para nada ni provoca daños en la piedra. De todas formas, lo que hablaba antes, es muy importante, antes de utilizar cualquier técnica, hacer una serie de catas para ver cuál es la metodología más indicada para utilizar en cada momento. Bueno, este es el primer láser que apareció en España, que fue un láser francés, que lo utilizamos en la portada de Sarmental, aquí en Burgos. Luego pasaríamos al tratamiento de juntas. Las juntas son muy importantes, porque normalmente las juntas en las fachadas han desaparecido, entonces es una vía de penetración de agua hacia el interior del muro. Entonces es importante sanear esas juntas y rellenarlas con morteros, y que sean morteros buenos, con cales buenas, con áridos seleccionados, e incluso añadiendo productos minoritarios que mejoran la calidad de los morteros. Luego tenemos hay edificios donde tienen problemas estructurales y donde hay que llevar a cabo cosidos para estabilizar los muros. Normalmente los otros arquitectos, bueno, yo decir que la empresa hacemos lo que los arquitectos vaya cayendo, lamiendo el muro. Bueno, esta es una recomposición de un arco. Nos hemos encontrado pues, bóvedas hundidas, arcos hundidos, donde la piedra estaba bien,
hemos encontrado que todos los elementos que componían el arco se podían recuperar y lo que se hace, pues se hace una cifra, colocar bien toda la piedra y coserla, acuñarla y recuperarla totalmente. Esto es más cosidos de muros. Esto es una perforación para hacer un atirantado de muro a muro cuando nos encontramos, por ejemplo, en una iglesia que los muros se han separado y no podemos hacer un zuncho en la parte superior del muro, pues lo que hacemos es hacer unos taladros en cada muro y meter unos tirantes tensores para que el muro no se abra. Ahí está, normalmente estas placas que llevan en los tirantes las solemos ocultar, desmontamos sillares, metemos las placas y luego las ocultamos otra vez con el mismo sillar. Este es un atirantado con un tirante que luego se va ajustando para conseguir la tensión necesaria y óptima. Cajeos de sustituciones de piedra, como os he dicho antes, sobre todo en cornisas. Cuando la piedra está atacada en profundidad y ningún tratamiento es capaz de recuperarla, pues no queda más remedio que sustituirla. Normalmente en las obras se suele montar un taller de cantería a pie de obra, colocación de esas piedras que se han tallado a pie de obra, reintegraciones volumétricas cuando los daños son mínimos y no es necesario por la pequeña cantidad de pérdida de piedra poner piedra natural, pues se hacen reintegraciones con morteros artificiales muy estudiados, con cales, con áridos y con productos que refuerzan esos morteros, con un armado con varilla de fibra de vidrio. El acabado. Bueno, aquí he puesto algo de moldes y reproducciones porque me parece importante. Ahora mismo, bueno, se hizo en la Catedral de Burgos, fue algo muy polémico. Lo hicimos en la Catedral de Valencia sin apenas polémica. O sea, cuando unas esculturas están muy deterioradas y no hay tratamiento posible para que sigan en el exterior con unas garantías de conservación, pues a veces se decide hacer copias y meter los originales en un museo y colocar las copias en el lugar de los originales. En este caso, bueno, fue la Alhambra de Granada, que se planteó sustituir los leones de la Alhambra. Hicimos una reproducción, pero al final decidieron no hacerlo. Los leones de la Alhambra están a pie ahí en el patio y pueden ser restaurados fácilmente. Una escultura en lo alto de una catedral pues es más complicado. Aparte que los leones pues estaban en bastante buen estado. Para dejar un par de preguntas. Sí. Si puedes un poquitito explicarnos. Sí, nada. Luego hay otro caso, como fue el de Quintanilla de las Viñas, cuando robaron los relieves, que se hicieron la copia de los relieves que quedaron y se trasladaron al museo los originales y
se quedaron las copias en Quintanilla. Pintura mural. Lo vemos siempre haciendo catas para ver el método de limpieza más adecuado. Otro problema que son las palomas, que bueno, pues, hay varias técnicas utilizadas, las redes, los pinchos, y en las portadas importantes de catedrales, como aquí en el Sarmental, el sistema electrostático, que son unos cables que desprenden unas corrientes que hace que las palomas huyan. Y nada más. Si me permitís un minuto, por haber sido interpelado hoy para promover ya el tema de la pregunta. Bueno, yo creo que está claro cuando hemos empezado, ¿no? Yo decía, tenemos garantizado el nivel de intervención. Aquí ha habido 3 ejemplos, ¿no? Dolores desde un poco una introducción casi filosófica, espiritual, ¿no? Cómo abordar estos proyectos. Félix es un fino, o sea, la capacidad que tiene de abordar los proyectos desde la sensibilidad, la finura y desde un punto de vista técnico, pues garantiza cualquier tipo de intervención. O Miguel Ángel, ¿no? Y él lo decía, ¿no? No tenemos mucho que aprender de otras empresas, y es verdad, ¿no? Lo que decía. Es decir, que esto desde bueno, los desafíos que tenemos para abordar este tipo de edificios, a la Dirección General de Patrimonio no nos preocupa, porque sabemos que esto está cubierto, ¿no? Pero aquí se han dicho algunas cosas que a mí sí me preocupan, ¿no? Cuando dice Miguel Ángel, oye, la administración saca los concursos y tal, pero ¿y por qué tiene que ser la administración? Aquí se habla detrás de un buen edificio y un buen cliente, ya, pero ¿y dónde están los que, o sea, cuál es la figura del promotor? Porque para que exista un cómo tiene que haber un promotor. Yo he tenido la fortuna de participar en algunos proyectos de restauración de monasterio, incluso esto, fijaros, en el año 90, no lo recuerdo bien, pero creo que los primeros levantamientos de este edificio, no, de la ruina de lo que era este edificio, tuve la fortuna de poder hacer los primeros dibujos. Y yo he participado en proyectos como la Santa María Real y algunos de estos. Y detrás, el denominador común de esto es que hay grandes promotores, grandes entidades que gestionan esto, y por supuesto grandes técnicos. Pero es que nos falta esa figura por desarrollar. No es un problema de ley de contratos. Aquí mi colega, director general de turismo, y yo, que sufrimos estas cosas más que nadie, más que nadie. Nosotros lo que hemos puesto es a mover una nueva ley de patrimonio que está en Cortes ya, y que aborda que la gestión del patrimonio se tiene que desarrollar desde otras premisas. ¿Por qué? Porque la financiación, o sea, el modelo de financiación, de que es la administración la que pone esto, para empezar, se termina. Porque el origen de los fondos, donde venían los fondos para que estas intervenciones fueran así, esto lo decimos públicamente, esos fondos ya no existen. La Unión Europea no pone a disposición estos fondos. Hacienda no pone a disposición estos fondos. Quiere decir que no nos colguemos de la brocha de los presupuestos porque nos quitan las calderas y nos caemos. O sea, hoy no se financia restauración, hoy se financia gestión, se financian qué hacer con estos edificios, qué promotor decide emprender una actividad con carácter sostenible en este tipo de edificios. Esto, y ahí habrá, por supuesto, que resolver las cuestiones técnicas. Pero si no pensamos en los proyectos desde inicio hasta el fin, desde extremo a extremo, no conseguiremos. Porque está garantizado que hay empresas que resuelven cada... Bueno, Miguel Ángel podría estar toda la mañana. ¿Cuánto está? Félix, por aquí tenemos a Joaquín, aquí está Julio de Edades. O sea, es que esto está hecho. Pero ¿cómo conseguimos atraer que la iniciativa, sobre todo privada, nos llegue que tenga interés en este tipo de edificios? Este es el gran desafío. Desde luego nosotros
Lo que ponemos encima de la mesa es un plan estratégico apoyado con una ley, donde realmente damos apoyo a que las entidades empiecen a ver que para que haya un buen proyecto, para que haya una buena intervención, tiene que haber una iniciativa económica. Y tiene que haber una iniciativa económica que resuelva estos procesos. Por tanto, pues me encanta, ¿no? Oír hablar aquí de cómo se abordan los proyectos desde la espiritualidad, desde la belleza, desde el respeto. Claro, eso es fantástico. Lo que pasa es que de esto yo creo que estamos todos convencidos en esta sala. Yo, vamos, creo que nadie va a posicionarse en contra de ninguna de las propuestas. Pero sí que creo que deberíamos de meterle calor a que desde la administración no podemos seguir poniendo peces, sino que tenemos que poner cañas que ayuden, que metamos calor al sector para conseguir que haya más promotores que tengan esa capacidad de iniciar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Si hay alguna pregunta, pues aquí estamos los cuatro a vuestra disposición. Sí, ¿Qué sabemos de la nueva ley de mecenazgo? Bueno, pues ya sabemos lo que nos espera de la nueva ley de mecenazgo. Es decir, vivimos en un país que no es anglosajón, donde entienden perfectamente que el ciudadano pueda decidir dónde van sus impuestos a través de leyes que efectivamente un ciudadano en un país anglosajón puede dedicar el 100% de sus impuestos a lo que quiera. En España, no, lamentablemente no. En España y en parte de Europa, en Occidente, salvo los anglosajones, tenemos otros modelos. Pues Hacienda nos permite hasta 150 euros desgravar el 75%, pero es que hasta 150 euros es algo como ridículo. ¿Y qué podemos esperar? Pues yo soy pesimista, poco. Podemos esperar poco, porque Hacienda en España no está muy dispuesta, y llevamos ya años hablando de esto, pero no hay manera. Y yo no soy optimista en esto, porque tampoco creo que este sector deba depender del mecenazgo. Este sector debe depender de la propia iniciativa que seamos capaces de desplegar para poner el patrimonio, y en este caso hablo por Castilla y León, donde merece. Castilla y León es una potencia mundial en cantidad y calidad de patrimonio. Tenemos que atraer talento, no retenerlo, porque retenerlo es como algo un poco forzado, atraer talento y atraer inversión para ser capaces de dar la vuelta. Pero no solo pensando en mecenazgo, no. Tenemos que transformar el sector del patrimonio en una industria que genere economía, que genere economía, no que tengamos que ir dependiendo de un mecenazgo, de una ayuda de la administración, no, creo que debemos dar la vuelta a esto. Última pregunta, por favor, porque sí. Tenemos que... Bueno, buenos días. Voy a coger una idea que es tuya, no mía, y es que yo prefiero hablar en términos no de conservar, sino de aportar valor, de crear, de generar contenidos, de cada generación. Somos una generación que va a pasar a la historia como los congeladores del patrimonio en nuestro momento de la historia. Le hemos aportado poco en general, se busca, y la conservación como palabra lo que hace es nos distancia de la sociedad y le quita emoción. Y yo creo que sin ser moñas y apelando a la razón, creo que hay que devolver la emoción al patrimonio para que la sociedad lo sienta como suyo. Entonces es cuando realmente se conseguirán de alguna forma movilizar y que la sociedad realmente sea consciente de que el patrimonio no son objetos que están ahí para visitar, sino que les pertenecen y lo que son es porque eso está ahí. Te contesto yo si quieres. Mira, hay una parábola, cuando uno lee la Biblia, hay una parábola que es la parábola de los talentos. Es decir, el Señor le otorgó un talento a alguien y lo guardó, le otorgó 2 talentos a alguien y lo guardó, pero a uno le otorgó 3 talentos y los promovió, los transformó y le devolvió al Señor. Pero sí está. Es decir, esto es lo que dice Joaquín. Es decir, tenemos que generar con todo esto muchas más cosas. Tenemos que multiplicar lo que tenemos. No tengamos solo esa labor de conservar, de retener, que es
ser capaces de generar muchísimas cosas. Y hablando en Román Paladino, lo que tenemos es que generar puestos de trabajo, economía, desarrollo, alternativas. No me gusta hablar la lucha contra la despoblación, porque se lucha contra el cáncer, que es un bicho que hay que matar, pero la despoblación no es algo que se luche contra. Trabajemos a favor del desarrollo de las áreas rurales a través de la puesta en valor o el palabra que le queramos dar al patrimonio. Pero trabajemos por ahí, porque hay ejemplos que han demostrado que se puede hacer. Y aquí en esta sala hay algunos. Trabajo de Joaquín y la fundación en la que está, el trabajo de edades, el trabajo de lo que hace Félix y un promotor extraordinario como es el cura de Río Seco y de otras tantas. Es decir, que aquí hay gente que sabemos de lo que hablamos. Multipliquemos esto, creámonos que podamos estar también, Castilla y León, a la cabeza de esto. Castilla y León está en la RIS3, tiene 5 cosas importantes, la energía, la automoción, pero es que está el patrimonio también. Pues generemos la economía a ese mismo nivel del resto de sectores en los que desde la Unión Europea nos consideran importantes. Es decir, la Unión Europea nos considera un potencial enorme ahí, y ahí es donde creo que tenemos que trabajar. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues vamos llegando al final y vamos a cerrar también con un final, un broche de oro de lujo, los grandes protagonistas preocupados en estos temas que nos han traído a reflexionar a siglos. Les pido disculpas porque se ha ido retrasando la mañana, vamos a tener que ir un poquitín rápidos, pero tenemos que estar comiendo muy tarde a las 3:15 porque después tenemos la visita al claustro del monasterio por el profesor Germán Ruiz. Queremos no entrar demasiado tarde. María del Mar Albero es profesora titular de Historia del Arte, es experta en Historia de las Emociones, qué momento, y cómo eso influye en el mundo del arte. Aquí se ha hablado muchísimo de emoción. Y Juan Ramón Ramos Robles es profesor titular de Derecho Romano, creo recordar, en esa misma universidad, en la Universidad de Murcia. Y ambos pilotan un proyecto importantísimo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que se titula De la desamortización a las autodesamortizaciones, de la protección a la recuperación y gestión de los bienes muebles de la Iglesia Católica en España. Y todos los años se organizan un magnífico simposio, unas magníficas jornadas de arte, sobre arte y patrimonio, en la que se reflexiona sobre estos temas, sobre el abandono y la repercusión que tiene este abandono, sobre todo en los espacios conventuales en el sudeste español, proyecto que está vinculado pues, al gran proyecto Huellas de la Fundación Caja Murcia. No les quiero robar más tiempo y solo quiero agradeceros, queridos colegas, pues, que hayáis hecho un hueco y que estéis hoy presentes con todos nosotros compartiendo nuestra experiencia de esa bellísima tierra de mi hermana tierra de Murcia. Muchísimas gracias. Buenos días. Nosotros estamos agradecidísimos a la organización del Congreso, a René y a Mónica, que nos permitan esta tarde ya poder comunicar brevemente, porque no vamos a ocupar 30 minutos, vamos a ocupar 5, 8 a lo sumo, para hacer un breve resumen de lo que ha sido la intervención en Santa Clara la Real de Murcia. Como después vamos a hacer un aperitivo, si alguien tiene alguna duda, pues podemos con una cerveza en la mano terminar de contestar dudas y así no retrasamos mucho el programa de esta mañana. Bien, nosotros venimos sobre todo con el propósito de explicar brevemente qué se hizo en el convento de Santa Clara, quiénes fueron los artífices, por qué se decidió al final pues, conciliar la vida monacal de las religiosas junto al nuevo uso del resto de los espacios, para qué se arbitraron estos usos alternativos y cómo se ha llegado a concluir un proyecto que creemos
que puede servir de ejemplo de conservación, rehabilitación, restauración de un patrimonio monástico que actualmente permite conciliar la protección de la vida de la comunidad religiosa con la dinamización social y cultural del centro de la ciudad de Murcia. No sé si tenemos por aquí para pasar las diapositivas. Perfecto, muchas gracias. Bien, la primera pregunta sería, la que nos gustaría dar respuesta es ¿qué? Pues ¿qué es lo que nos ocupó? Fue el actual conjunto monacal, hemos tenido una vista aérea del centro de la ciudad de Murcia, ahí se ve campeando sobre el skyline, como dirían el skyline, ¿no?, que dicen los americanos, la torre de la catedral, que todavía pues, campea sobre ese perfil de la ciudad. Pues ¿qué es el actual conjunto monacal de Santa Clara la Real? Que es el resultado de una intervención de conservación, rehabilitación y restauración de un espacio que, más allá de ser uno de los antiguos conventos, de los más antiguos conventos de religiosas de Murcia, es un testigo excepcional del pasado de nuestra ciudad, ya que en ese mismo emplazamiento se produjo la síntesis del mundo musulmán y cristiano a través del Alcázar Seguir, el Alcázar Menor, que fue transformado más tarde en palacio, finalmente tras la conquista del rey sabio en morada de las monjas clarisas. El monasterio y su iglesia existen en su actual ubicación desde 1365, año en el que Pedro I, el rey Pedro I, concedió a la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara las casas derruidas que había en el arrabal de la Rixarda para que ampliaran el convento que debía existir ya en este punto, en la proximidad, utilizando las ruinas del Alcázar Seguir. Después de conseguir los permisos necesarios del obispo de Cartagena, don Nicolás de Aguilar, en 1367, las hermanas comenzaron las tareas de adaptación de ese antiguo palacio, que se encontraba en ruinas, a las necesidades de una congregación de religiosas que se debían a la regla de la orden, redactada por Santa Clara y aprobada por Inocencio IV en 1253. Las clarisas, entregadas a esa vida de pobreza, pues organizaron su vida en torno al claustro, ocupando para ello lo que era el antiguo jardín musulmán. Construyeron una serie de arquerías alrededor de ese espacio, taparon la alberca y aprovecharon distintos espacios preexistentes para ubicar las estancias apropiadas para el convento de monjas, como era un refectorio, la cocina, las letrinas, el lavadero, despensas, dormitorio común y la iglesia. Todo ello estaba rodeado por un muro que solo presentaba una fachada urbana de una gran sencillez, que era la que conectaba en un interior con el exterior a través de las dependencias como la portería y los botones. No vamos a hacer una evolución de todo lo que supuso durante estos 700 años, el paso del tiempo, simplemente pues decir que la huella del palacio islámico quedó totalmente oculta, las yeserías quedaron bajo el revoco de los muros, la alberca y el jardín, bajo toneladas de tierra, quedaron convertidos en el huerto monacal. El edificio a lo largo de estos siglos ha sufrido diversos avatares y numerosas modificaciones, sobre todo en la configuración interior, llegando a ser utilizado durante la guerra civil. Bueno, tenemos el acceso ya desde dentro a lo que es el acceso a la iglesia, el aspecto actual que tenemos en el jardín que se ha recuperado y, como decía, después de la guerra civil fue utilizado por las tropas milicianas, quienes lo abandonaron en un estado deplorable, lo que motivó que una vez finalizada la guerra hubiese que hacer una primera intervención de restauración que hoy no está bien documentada. Se hablaba hoy también de la importancia de ir documentando cada una de las intervenciones que se van realizando para que las siguientes generaciones sepan qué se ha hecho sobre cada edificio. Esta está mal documentada. En 1980 se hundió gran parte de una de las cubiertas del ala oeste del convento, que por su estado de ruina ya estaba desocupado, momento en el que se demolió parte del convento. Aquí es donde podemos observar pues el estado hacia 1990, ya hemos llegado a finales del siglo XX, 1990, cómo se encontraba todo lo que eran los alrededores y algunas zonas del convento y cómo se encuentra en la actualidad. Eso sería el qué. ¿Cómo? Pues a lo largo de la década de los 80, principios de los 90, un grupo muy sensibilizado por este tema, por el tema del patrimonio, la conservación del patrimonio, un grupo de políticos, de profesores de la Universidad de Murcia, los directivos de la Caja de Ahorros de Murcia,
estaban muy sensibilizados con la dramática situación en la que se encontraba este convento y decidieron aunar esfuerzos y vertebraron la firma del convenio marco para la rehabilitación del monasterio de Santa Clara la Real entre la comunidad de monjas clarisas, la Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de la capital y la Caja de Ahorros de Murcia. Algo que es realmente, parece algo casi imposible poner de acuerdo a tan diferentes instituciones con tan diferentes necesidades y criterios, pues gracias a las personas que en ese momento dirigían o se encontraban al frente de estas instituciones, resultó muchísimo más fácil de lo que cabría pensar. Este proyecto fue liderado, por un lado, por las monjas. Esto no hay que perderlo de vista. Las monjas clarisas tenían muy claro qué es lo que querían hacer con su casa, porque es que estos conventos son la casa de alguien, de un grupo, de un colectivo, en este caso, de clarisas que tenían muy claro qué es lo que quería hacer en su casa. Y por otro lado, un equipo de arqueólogos que durante muchos años, durante varios años, estuvieron realizando una excavación que sacó a la luz gran parte de lo que había sido esa herencia del mundo islámico, del mundo musulmán, junto con profesores de la Universidad de Murcia, tanto de arqueología como de historia del arte, que contaron además con la inestimable ayuda, ahora hablaremos del arquitecto, que enseguida puso el trabajo de qué es lo que había que rehabilitar, qué se debía conservar, qué se debía restaurar y qué se debía construir ex novo en este gran espacio. Esto es, ya las obras son las obras conforme han ido avanzando, no vamos a detenernos en los materiales de las técnicas que fueron enormemente respetuosos con los materiales que se encontraban en origen, también no dañar la huella de la memoria de todo lo que había sido ese edificio y convertirlo al final en un edificio también, por otro lado, habitable. ¿Quiénes fueron los que se ocuparon de este proyecto de gran envergadura? Pues esta recuperación fue posible gracias a la cooperación y colaboración de varios organismos. Por un lado, la propia comunidad de Santa Clara, las hermanas clarisas, se había traído una imagen de las hermanas de Santa Clara. Por otro lado, el gobierno regional, el ayuntamiento de la ciudad, la Fundación Caja Murcia, y todo este proyecto fue dirigido por arqueólogos que tienen nombre y apellidos, y me gustaría nombrarlos hoy aquí, Julio Navarro Palazón, e historiadores del arte como Cristina Gutiérrez Cortines, Cristóbal Belda Navarro, restauradores coordinados por Pilar Vallalta y arquitectos dirigidos por Pablo Puente. Pablo Puente, muy conocido en esta zona, fue además quien se ocupó de las primeras 9 ediciones de las Edades del Hombre, de la iluminación de Burgo de Osma, en Valladolid, tristemente desaparecido hace unos años. Finalmente, yo creo que la gran pregunta es ¿para qué? ¿Para qué hacer este gran esfuerzo, como digo, institucional, económico, en fin, de todo tipo? Pues el propósito principal de este convenio fue hacer compatible la forma de vida en oración, humildad y obediencia a Dios de las religiosas en los espacios de su cenobio, hacerlo compatible con el uso del ala oeste por parte de una fundación y un centro dedicados a fines formativos, sociales y culturales, la Fundación Caja Murcia, y crear un tercer espacio, que este sí que se creó, que fue un museo dedicado en la zona inferior. Bueno, esta es la zona de las monjas, que lo primero era darle un hogar a las monjas sostenible, un hogar restaurado, cómodo, que se adaptase a sus necesidades actuales. Solamente tenemos lo que es entre porterías y lo que es el locutorio, son muy celosas de su intimidad, lógicamente, pero este es el museo, tal y como lo vemos actualmente. Al fondo, lo que ven, las arquerías que se ven al fondo del todo, son las primeras, estas que estamos viendo. Esta es la zona donde viven las monjas. La parte inferior tienen este pórtico donde ahí están sus mecedoras, su mesa de camilla, sus plantas, su vida cuando salen al claustro. La zona superior están sus habitaciones, igual que en el ala que quedaría justo a nuestra izquierda, mientras que el muro de piedra que vemos a la derecha es lo que ocupa actualmente la Fundación Caja Murcia, igual que la parte del torreón es donde se encuentran los despachos. Actualmente tenemos el Museo de Santa Clara, que en la parte inferior ha recuperado
todo lo que es, esta es la puerta, que es muy sencilla, es esa, siguiendo con el espíritu de las hermanas clarisas, de que igual que ellos tenían una salida, una fachada urbana extremadamente sencilla y sobria, es lo que se ha hecho con el museo. De hecho, tuvo que colocar posteriormente ese enorme cartelón para señalar dónde estaba la puerta del museo, porque pasaba desapercibido en el centro de la ciudad. Y una vez que uno accede, en la planta baja tiene todo el museo dedicado a la huella, al pasado islámico de esta zona. Incluso en una zona de excavación arqueológica que queda en una de las salas se ve el palacio anterior, el primero, que después fue sustituido por el Alcázar Seguí, mientras que la planta superior del museo está dedicado a la recuperación de lo que es el arte sacro, para poder exponer todos aquellos objetos litúrgicos, objetos de devoción que las hermanas guardaban en el interior del convento. Pues hay una exposición que de vez en cuando se va cambiando. Lo que son las piezas es pequeñitas, son solamente 3 galerías lo que tenemos en la planta superior, pero que muestra, son piezas seleccionadas que son exponentes de esa vida interior de las religiosas. Creemos, esta es la parte también donde tenemos algunas de las esculturas, sobre todo de niños de pasión, que hay una colección fantástica de esta iconografía, mientras que en la zona de la Fundación Caja Murcia, además de tener las dependencias de lo que son las oficinas y los despachos, tenemos 2 salas de exposiciones que están continuamente también con una programación cultural muy interesante. Como conclusión, queríamos aprovechar la oportunidad de esta reunión aquí en el maravilloso espacio que tenéis aquí en Castilla y León y en Silos, que es una maravilla para aprender en primer lugar de lo que se está haciendo aquí. Uno piensa que siempre lo que uno hace está muy bien hecho, claro, pero tiene que ver lo que hacen los demás, porque a lo mejor hay ideas que se pueden traspasar, ¿no?, de una comunidad autónoma a otra, de una región a otra, y nos interesaba mucho conocer la situación actual de esta conservación y restauración y recuperación de los espacios, de cómo se pueden conciliar distintas necesidades, y también porque nosotros consideramos esta intervención como un ejemplo, sobre todo de convivencia entre diferentes colectivos, a través de algo muy importante que es el respeto a la intimidad de las monjas. El horario de este museo es particular porque se comparte ese espacio de lo que es el jardín, las hermanas tienen sus horarios para salir allí, entonces el museo se cierra para que ellas puedan ocupar, y con el respeto mutuo y gracias también al amor por un espacio señero de la ciudad, bueno, pues por un lado se ha permitido a las religiosas mantener su vida de oración y silencio en la clausura, tener unas dependencias que están muy bien adaptadas a las necesidades actuales, pero también a los murcianos y a los visitantes disfrutar, por un lado, de las actividades sociales y culturales de la Fundación Caja Murcia y la visita al Museo de Santa Clara la Real, donde se aúna el pasado y el presente en un proyecto que entendemos de futuro para toda la ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Aldera, muchísimas gracias, profesor Ramos Robles. Y antes de que el padre Abad y presidente de honor de la Fundación pues cierre, nos van a permitir unas palabras, tanto a mí como secretario, como a la directora general de la Fundación. Muchos temas se han puesto encima de la mesa, muchos se han tratado de manera más profunda, han salido otros que se han tratado de una manera más superficial. Desde la Fundación nos comprometemos a que esta casa, esta sede, sigue convirtiéndose año tras año en punto de reflexión, de debate sobre este apasionante mundo del patrimonio monástico, ese patrimonio espiritual, ese patrimonio material que tanto nos ocupa y que tanto nos preocupa. Llega el momento de los agradecimientos que en primer lugar quiero trasladar, pues como no podía ser de otra manera, a la abadía, en la figura del padre Abad. Muchas gracias, querido padre Abad, por 2 motivos. En primer lugar, por siempre espolearnos a trabajar en pro de la cultura, en pro de la difusión del mundo monástico, y también por haber acogido con tanto interés estas jornadas. Muchas gracias, don Lorenzo. Muchas gracias también a la Junta de Castilla y León. Estas jornadas no hubieran sido posibles sin su participación. El compromiso de la Junta en estos momentos con el patrimonio monástico creo que es evidente, tanto desde su consejero, su viceconsejero, la presencia aquí hoy de 2 directores generales, pues sí, así lo atestigua. Se ha hablado de algunos programas que están en marcha en relación con el mundo de la conservación, el mundo de la
reflexión sobre el patrimonio monástico. Muchísimas gracias a la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias a todas las instituciones que han participado, instituciones que están representadas por personas. A estas personas, a todos los ponentes que han intervenido, pues os doy sinceramente las gracias. Habéis hecho un esfuerzo en este momento pre-estival, pues ya casi cuando teníais hechas las maletas para iros de vacaciones, para compartir un tiempo con todos nosotros que ha sido sumamente enriquecedor. Muchísimas gracias, quiero hacerlo de una manera muy especial, pues a todas las personas que trabajan tanto en la Fundación como en la hospedería del Convento de San Francisco. Sin ellos pues no hubiera sido posible. Muchísimas gracias a todas y a todos los que en estos días pues han dado lo mejor de sí, lo mejor que saben y pueden, pues para que este simposio, este congreso, pues haya resultado de una manera exitosa. Y por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes. Demostráis preocupación, demostráis compromiso. Solo pediros que sigáis mostrando esta preocupación y este compromiso por la defensa de nuestro patrimonio monástico y conventual. Y cedo ya la palabra a la directora, antes de que el padre Abad, presidente de nuestra fundación, presidente de nuestra fundación, pues cierre de una manera solemne el congreso. Creo que funciona este. Solamente daros las gracias, me sumo a todos los agradecimientos y bueno, pues cogemos el relevo para proceder a preparar ya otro para el año que viene, recogiendo un poco todos esos hilos conductores que hemos ido abriendo. Nada más deciros que en vez de tener un aperitivo con todas estas precipitaciones de tiempos y demás que estamos teniendo, nos vamos a ir a comer al restaurante Tres Coronas, está enfrente del monasterio, para que luego sea más ágil llegar a la visita, ¿de acuerdo? 3:15, a ver si podemos llegar a estar allí, ¿vale? Y sin más, padre Abad. Bien, me hago eco de todas las palabras y agradecimientos que se han dicho aquí en cuanto a personas e instituciones y pues declaro como concluido este congreso, esperando pues que tenga, como ya han anunciado, pues un sucesor. Muy bien.